Entonces, en su vida anterior, antes de llegar a Cristo, el hermano Pedrito Pérez o la hermana, eran chambrosos, les encantaba un chisme. No, mire, tú no sabes. ¿Verdad? Pero en el Señor, esa inclinación natural hacia el chisme, hacia hablar de los demás, eso tiene que pasar. Tiene que pasar. Pero entonces, es lo que le digo, hermano, siempre está esa lucha interna, esa lucha de que, bueno, yo estoy en el Señor, pero es que escuché algo y miren, me muerdo la lengua. Es que yo quiero contar lo que me dijeron. No lo aguanto, mire, es que me muerdo. Así no resisto las ganas de contar ese chisme a todo el mundo. Pero en el Señor hay una lucha. Y el Señor nos ha dado, ¿verdad?, dominio propio, como dice la palabra ahí en 1 Timoteo. El Señor nos ha dado un espíritu con dominio propio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no, yo me puedo morir de las ganas por contar ese chisme a todo el mundo, pero en el Señor yo me aguanto, porque yo estoy en una nueva vida, estoy en una nueva vida en Cristo. Amén. Bendito sea su nombre. Y así, hermano, así con muchas cosas. Así cada uno cojea de algo diferente. Cada uno cojea de algo. Cada uno le fallamos al Señor de una manera distinta. Y estamos en esa lucha. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Hermano, mientras uno camina con el Señor y uno se esfuerza más en los caminos del Señor y uno se esfuerza más en esa lucha por ser más espiritual y menos carnal, uno se fortalece más. ¿Verdad? Eso es como el que va al gimnasio, hermano, el que hace ejercicio, el que trota todos los días, está en forma. Ejercita las piernas, levanta pesas, tiene un cuerpo saludable, está fuerte. Bueno, de la misma manera, la persona que se ejercita en las cosas espirituales se hace fuerte espiritualmente. La persona que por el contrario cede a las cosas de la carne, va en bajada, hermano. Va en bajada. Eso comienza un declive allí que, bueno, por eso es que es importante mantenernos firmes en las cosas espirituales. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer rapidito allí varios versículos. Por ejemplo, vamos a leer Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Lo que explicaba anteriormente. La lucha del creyente, la lucha de la persona entre los deseos del Espíritu, los deseos de la carne. La carne, hermano, ve el televisor y si se acuesta ahí en el sofá. La carne se acuesta en el sofá ahí y ahí no lo para nadie, hermano. Nadie. Llegó la hora de orar. No, mire, yo estoy cansado, tengo sueño. Y comienzo a orar y en 3 minutos se duermen. Pero para ver las series, para ver juegos, ahí sí. Entonces, allí, ese es simplemente un ejemplo, ¿verdad? La lucha entre el espíritu y la carne. Vamos a ver otro, vamos a ver Romanos 8, vamos a leer versículos 13 y 14. Romanos 8, versículos 13 y 14. Dice la palabra, Romanos 8, 13 y 14: porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces ahí ya la palabra nos empieza a mostrar qué pasa. ¿Qué pasa si usted vive por la carne o por el Espíritu? Entonces, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y se refiere primeramente a una muerte espiritual, ¿verdad? Una muerte espiritual. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si usted se pone duro ahí en el Espíritu y hace un lado las cosas de la carne, entonces viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, bendito sea su nombre. Otro, vamos a leer Colosenses 3, del 5 al 6. Colosenses 3, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor, Colosenses 3, del 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona varias cosas. Por ejemplo, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces estamos hablando de los deseos de la carne. Y fíjense que aquí Colosenses 3, versículo 5 nos da una pequeña lista. Cosas que son por su naturaleza carnales. Nos habla, por ejemplo, de todas esas pudiéramos decir, relaciones desordenadas, esa fornicación, impureza, esos pensamientos impuros, esos pensamientos que no son edificantes. Pasiones desordenadas, esa persona que anda con uno y con otro, ese tipo de cosas. Dice malos deseos del corazón, avaricia, por todas esas cosas. Sí, dice avaricia, que es idolatría. En ese caso, claro, avaricia es idolatría porque se refiere a amor al dinero, ¿verdad? La avaricia es idolatría porque la persona que es avara comienza a idolatrar el dinero. Se dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. Hermano, pero lo importante de esto es que en el Señor hay victoria. En el Señor hay victoria y viviendo en Cristo uno puede ser liberado. Viviendo en Cristo uno puede ser liberado de los deseos de la carne, del poder de la carne y liberado de todo, hermano. Liberado de todo porque en Cristo hay poder. Y ese es el testimonio de muchos de nosotros aquí presentes. Yo creo que si cada uno se parara aquí y diera su testimonio, cada uno pudiera decir, bueno, mire, yo antes, en mi vida pasada, yo era así, pero el Señor me ha levantado. Yo antes era un mentiroso, el Señor me ha cambiado. Yo antes era un borracho, el Señor me ha cambiado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los creyentes podemos vivir como seres espirituales y liberados del poder de la carne. Eso es, hermano, en Cristo Jesús. Eso es en Cristo Jesús. Cualquier esfuerzo que la persona haga por su propia mano, cualquier esfuerzo que la persona trate de hacer en sus propias fuerzas, valga la redundancia, en su carne, va a fracasar. Va a fracasar porque no tenemos lo que hace falta. Somos débiles. Nos justificamos. Nos gusta justificarnos. Nos gusta hacer excusas para nosotros mismos. No, porque yo hago esto, pero es por esto, por lo otro. Hermano, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios nos confronta. Cuando estamos ahí frente a frente delante del Señor, no podemos venirle con mentiras piadosas. El Señor viene delante de nosotros y nos señala, mira, tú estás en pecado. Tú tienes que cambiar. Tú necesitas de mí. Y ahí delante del Señor no hay nada
que podamos hacer. Gloria sea su nombre. Amén. Entonces, fíjense lo que dice la palabra aquí en Romanos 6. Romanos 6, vamos a leer los versículos del 12 al 13. Romanos 6, del 12 al 13. Romanos 6 del 12 al 13 dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, la palabra nos habla aquí de que, mire, nosotros mal hacemos si vamos a poner nuestro cuerpo, nuestra vida al servicio del pecado. Por el contrario, dice la palabra que nos presentemos a Dios. Fíjense lo que dice aquí, está bueno esto, como vivos entre los muertos. Y estamos hablando de manera espiritual. Entre todos esos muertos, toda esa gente que está muerta espiritualmente, que nos presentemos nosotros como vivos en Cristo Jesús. Y vuestros miembros sean prestados a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, que vivamos para el Señor, que vivamos para servir a Dios. Que vivamos para el Señor. Mire, lo más chiquito, hermano, lo más chiquito que usted puede hacer para el Señor. Como dice ahí en 1 Corintios 15, nada de lo que usted haga para la obra de Dios es en vano. Nada es en vano. A veces usted puede pensar, no, pero eso que yo hago no tiene importancia. No, mi hermano. Todo lo que usted hace para el Señor es importante y el Señor lo agradece y el Señor lo bendice. El Señor lo bendice, así sea lo más pequeñito. Lo más pequeñito, de repente usted dice, bueno, pero yo le voy a mandar un versículo, un mensajito en WhatsApp a mi tía, a mi hermana. No, pero eso no hace ninguna diferencia. Sí hace, hermano. Sí hace. No deje de trabajar para el Señor. Así sea cosas chiquiticas. Cosas chiquiticas. Ayudando a los demás. Glorificando el nombre del Señor. En la iglesia. Hermano, esto lo dicen mucho en la iglesia siempre. Y vale la pena recordarlo. Mire, muchas personas no van a leer la Biblia nunca. La Biblia que van a leer es usted. Cuando la persona sepa que usted es creyente y que usted se comporta como tal. Usted con su comportamiento, con su conducta, usted puede tener una influencia buena, una influencia positiva sobre esa persona. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, todo lo que hagamos para el Señor vale. Todo lo que hagamos para el Señor cuenta. Como dice la palabra allí, que estemos vivos entre los muertos y vuestros miembros sean prestados a Dios como instrumentos de justicia. Que nuestra vida sea para servir a Dios. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, hemos hablado varias cosas importantes allí. Hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es la lucha del espíritu y la carne, lo que es una persona carnal, una persona espiritual. Y bueno, hermano, esa es la lucha. Esa es la lucha de todo el creyente. Hermano, lamentablemente no todos los creyentes hacen, o digamos, yo me voy a incluir, hacemos. Voy a decir, hacemos, me incluyo también. No todos los creyentes hacemos lo suficiente para vencer la naturaleza pecaminosa. Deberíamos hacer más. Y un ejemplo de esto es los Corintios, lo que veíamos al comienzo, ¿recuerdan? Lo que leemos al comienzo de la prédica. No hacen lo suficiente. Hermano, y uno llega a estar en una condición en la cual uno puede decir, bueno, yo en realidad no estoy alejado de Dios. Yo estoy en las cosas de Dios. Pero también estoy en un estado de tibieza, ¿me entiende? Uno puede llegar a esa condición. Bueno, no estoy alejado de las cosas de Dios. Yo vengo a la iglesia, leo la palabra, pero al mismo tiempo uno tranza con el pecado y uno se vuelve permisivo, hermano. De repente uno al comienzo de su vida en Cristo, uno estaba ahí bien
en sí en fuego y como ese lápiz, esa punta bien afilada ahí. Hermano, pero con el tiempo uno como que va perdiendo, ¿verdad? La fuerza y repito, no es que uno esté fuera de las cosas de Dios, pero uno se va enfriando y viene la tibieza. Y viene la tibieza y permitimos, ¿verdad?, que las cosas del mundo entren a nuestra vida. Esa es una realidad, hermano. Esa es una realidad. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Hermano, en primer lugar, la consecuencia de eso es que no podemos crecer en los caminos del Señor. No podemos crecer en los caminos del Señor. Hermano, la palabra está llena de promesas para nosotros. La palabra está llena de promesas y el Señor tiene promesas hermosas y abundantes para nosotros. Pero ¿qué pasa, hermano? A medida que nos entibiamos, a medida que ese fuego por el Señor va bajando, entonces no crecemos en las cosas de Dios. Hermano, lo natural en la vida es ir creciendo, es ir de menos a más, ¿verdad? Es ir de menos a más. Y hay momentos en la vida donde uno comienza desde abajo, desde cero. Hay momentos, por ejemplo, cuando los niños pequeños, los bebés. Bueno, un bebé no sabe, un bebé se hace pipí, se hace pupú, los pañales y no hay problema, pues, porque ese es un comportamiento típico de un bebé, ¿verdad? Hermano, pero entonces, cuando un hombre, por decirle algo, un hombre como yo, un hombre va a cumplir 47 años, que se orine los pantalones ahí, hay un problema. Algo está pasando, no está bien, ¿verdad? Porque la persona tiene que ir creciendo. Entonces, cuando la persona no crece, cuando la persona se queda en una etapa ahí baja, hay un problema. Algo está pasando. Y eso pasa en todo, pasa en los trabajos. Usted comienza en un trabajo hoy. Bueno, al cabo de 5 años usted tiene que estar en una nueva posición, tiene que haber subido, tiene que haber progresado. En la iglesia pasa lo mismo, hermano. En la iglesia pasa lo mismo. Usted comenzó aquí. Si usted sigue y se afirma en el Señor, usted tiene que seguir adelante, creciendo en fe, sirviendo más para el Señor, que el Señor le dé dones, que el Señor lo use, etc. Eso es lo normal, hermano. Eso es lo normal y eso es el deber ser. Pero entonces cuando nos enfriamos, cuando nos volvemos acomodaticios ahí con el mundo, ¿qué pasa? Cuando nos volvemos carnales, eso trae como consecuencia que no podemos crecer en los caminos del Señor. Entonces, cuando yo debería estar aquí, estoy aquí. Tengo 20 años, 30 años en la iglesia y sigo haciendo las mismas cosas que hacía cuando comencé. ¿Me entiende cuál es la situación? ¿Me entiende? Como le decía Pablo a los corintios. Oye, no le puedo dar vianda. Tengo que seguirle dando lechita porque no están preparados para la vianda. Amén. Entonces, hermano, ese es uno de los peligros de que el creyente no luche lo suficiente contra la carne. Hermano, el otro peligro, el creyente puede terminar apartado de los caminos del Señor. Apartado de los caminos del Señor, como decía antes. Uno comienza en una situación de que uno está medio tibio, pero poco a poco se va alejando, hasta que llega un momento que se aleja por completo. Hermano, la gente no se derrumba en un día. Como hay una alabanza en inglés que dice, people never crumble in a day.
La gente nunca se derrumba en un solo día. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. La gente se cae poco a poco. La gente se va alejando del Señor poco a poco. La gente se